Somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre los stocks y saldas contables. Mi nombre es Daniel Basantes e iniciaré con una introducción a los stocks. Debemos saber que los stocks son fundamentales porque muestran el valor económico en un momento específico. En esencia representa la posición o tendencia de activos. Además, los stocks son el nivel total de activos o pasivos de una economía en un momento dado y suelen llamarse posiciones. Para comprenderlo, es necesario entender dos ideas bases, los beneficios y la propiedad. Los beneficios del stock para el sistema de cuentas nacionales es que describe cómo el capital, la mano de obra y los recursos naturales se utilizan para producir bienes y servicios destinados a producción, consumo o acumulación. Un beneficio económico es la ganancia derivada de una acción y funciona como retribución por los servicios prestados por esos recursos. A continuación se destaca la dimensión temporal del beneficio. A veces se recibe de forma inmediata, como ocurre con los salarios o los pagos en especie, pero también puede convertirse en un beneficio futuro. El consumo se financia con beneficios pasados y la producción implica beneficios aplazados. Por ello se necesitan medios para trasladar el valor económico de un periodo contable a otro. Estos medios son los activos y pasivos que permiten que el beneficio de hoy se convierta en el beneficio en un periodo futuro. Mi nombre es Natalia Cajamarca y yo les hablaré sobre la propiedad jurídica y económica en el sistema de cuentas nacionales. Yo les voy a explicar la diferencia entre propiedad jurídica y la propiedad económica según el sistema de cuentas nacionales. También veremos cómo influyen los riesgos y los beneficios de la actividad económica y cómo los agentes toman decisiones de consumo e inversión. Primero veremos los puntos de cada uno. La propiedad jurídica o de derecho legal es reconocida por la ley. Atribuye el derecho a recibir los beneficios de un bien, servicio, recurso natural o activo financiero. Está protegido jurídicamente. Mientras que la propiedad económica o de derecho de uso la tiene quien recibe los beneficios derivados del uso de la entidad. Implica aceptar los riesgos asociados a la actividad económica y puede diferenciarse de la propiedad jurídica. La propiedad jurídica. La propiedad jurídica es la que es reconocida por la ley. Es el derecho legal que tiene una persona o institución para recibir los beneficios de un bien, recurso natural o activo financiero. En el sistema de cuentas nacionales indica que todo bien debe tener un propietario jurídico. Incluso el gobierno puede ser propietario jurídico en nombre de la comunidad. Desde el punto de vista jurídico, no existe un bien sin un dueño. Riesgos en las actividades económicas. Ahora vamos a ver que toda actividad económica implica riesgo y estos afectan los beneficios que pueden obtener. El primer tipo de riesgo es el de la producción. Este surge debido a la incertidumbre sobre la demanda futura, el comportamiento de la economía y las innovaciones tecnológicas. Esto provoca que el beneficio del capital, los recursos naturales y la mano de obra no sean totalmente predecibles. El segundo tipo de riesgo es la transferencia entre periodos. El segundo tipo de riesgo aparece cuando decidimos guardar beneficios para el futuro en lugar de consumirlos hoy. Esto genera incertidumbre, especialmente sobre los tipos de intereses futuros, que afectan a la rentabilidad. Así, cada decisión de consumir hoy o ahorrar para mañana implica cierto grado de riesgo. Las decisiones de los agentes económicos. Cuando un agente económico decide cómo consumir o invertir, siempre compara los beneficios y riesgos. Un beneficio menor pero más seguro, o un mayor pero más incierto. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un agente cambia el riesgo de la producción por un riesgo financiero al invertir activos. La propiedad económica, esta no se basa en la ley, sino en quién recibe realmente los beneficios de un activo y quién asume los riesgos. La propiedad económica es la unidad que usa el activo, obtiene sus beneficios y acepta los riesgos asociados. Por eso se puede ser distinta de la propiedad jurídica. Por ejemplo, en un arrendamiento financiero, legalmente el dueño de la empresa financiera, pero económicamente el verdadero propietario es de quien lo usa. Mi nombre es Nicole Chango Luisa y hoy les voy a hablar acerca de dos conceptos fundamentales que son la propiedad y el activo. Bien, el primer punto es entender la diferencia entre un propietario jurídico y un propietario económico. El propietario jurídico es el dueño legal de un bien, como el nombre en un título de propiedad. El propietario económico, por otro lado, es quien realmente asume los riesgos y los beneficios del uso de ese bien. En la mayoría de los casos, ambos son la misma persona. Por ejemplo, ¿qué pasa si alquilas un coche? La empresa, en este caso, sería el propietario jurídico, pero tú, como arrendatario, eres el propietario económico, es decir, que asumes tanto los riesgos de si el coche tiene un accidente y también recibes el beneficio de usar este coche. Bien, este propietario económico es al que se refiere, del que vamos a hablar en el sistema de cuentas nacionales. Ahora, con esta idea podemos definir qué es un activo. Un activo es un depósito de valor que le genera un beneficio a su propietario económico. Su función principal es transferir valor de un periodo contable a otro.
Es importante destacar que no todo lo que consideramos un activo en la vida diaria lo es para este sistema. Atributos como la reputación de una marca o las habilidades personales no se consideran activos económicos porque no se pueden transferir o medir de la misma manera que un bien tangible. Mi nombre es Milagros Jacob y el día de hoy les voy a explicar qué son los activos financieros y pasivos. Para empezar, cuando dos unidades económicas como personas, empresas o instituciones intercambian beneficios, ese intercambio normalmente se realiza mediante pagos. Y justamente ahí aparecen los pasivos y los derechos financieros. ¿Qué es un pasivo financiero? Un pasivo es una obligación de pago que tiene una unidad económica, es decir, el deudor está comprometido a entregar dinero al acreedor. En el sistema de cuentas nacionales, los pasivos siempre son de naturaleza financiera. Los pasivos pueden surgir de dos maneras. La primera es mediante contrato formal, en la que puede ser un préstamo bancario. Ahí se especifican las fechas, los montos, las condiciones en las que el deudor debe pagar. Y la otra, que no es tan común, son los pasivos financieros implícitos, que no necesitan un contrato. Surgen de prácticas o costumbres tan establecidas que generan una expectativa válida de pago. Un ejemplo típico es cuando el Estado se compromete a pagar. Cada vez que existe un pasivo, también existe un derecho financiero para el acreedor, que es simplemente el derecho de recibir esos pagos. Ahora pasemos a los activos financieros. Los activos financieros incluyen todos esos derechos financieros, desde depósitos bancarios, créditos y bonos, hasta acciones y participaciones en empresas. También incluye el oro en lingotes cuando estas están en manos de las autoridades monetarias porque sirve como activo de reserva. Es importante mencionar que las acciones también son activos financieros, aunque no garanticen un monto fijo de pago, porque representan un derecho sobre parte de valor o beneficios de una empresa. En sí, un pasivo es la obligación de pagar y un activo financiero es el derecho de recibir pagos o beneficios económicos en el futuro. Ambos conceptos están conectados porque el pasivo de alguien es el activo financiero de otra persona. Ahora vamos a hablar acerca de la frontera de los activos y acerca de la clasificación de los activos de primer nivel. Dentro de esto vamos a encontrar cuatro puntos importantes. El primero es la frontera y clasificación de activos. En este caso, los activos van a incluir todos los recursos con beneficios económicos futuros. Es decir, son todos los activos que una empresa posee, los cuales le van a dar un beneficio en un tiempo después de su compra. Ahora, los activos no financieros se van a dividir en dos, en los producidos, como puede ser maquinaria y edificios, y en los no producidos, como pueden ser aquellos que son recursos naturales, que una empresa no los produce, sino los toma de la naturaleza. Todos los activos van a expresarse en valor monetario y van a usar precios de mercado o estimaciones de estos. Bueno, después nosotros vamos a encontrar el segundo punto, que va a ser, en este caso, el criterio de residencia. Aquí solo se van a registrar como activos de una economía aquellos cuyo propietario económico es un residente. Y si el activo no puede salir del país, en este caso como tierras o edificios, se crea una unidad residente ficticia cuando el dueño es una persona no residente, es decir, que no vive dentro del país. Ahora, bienes móviles dentro del país, pero de no residentes no se incluye. En este caso, si es que es, por ejemplo, digamos, un carro del país, pero si es que el dueño no vive dentro de este país, pues no cuenta. Y otra cosa es que los bienes residentes ubicados en el exterior sí se incluyen. Después, en este caso, después vamos a proceder a hablar de el tercer punto y del cuarto. El tercer punto son los pasivos no contingentes. Un pasivo es una obligación incondicional. Puede surgir por contrato o por costumbre, que sería un pasivo implícito. Y los pasivos contingentes normalmente no se registran excepto las garantías estandarizadas donde existe riesgo real de cobro. Y por último, vamos a encontrar las provisiones, que son los fondos reservados por las empresas para cubrir riesgos o pérdidas. En este caso, las empresas siempre guardan un fondo en caso de que exista alguna emergencia y con este fondo se pueden solventar aquella emergencia que se sucede. Y por último, no se va a considerar pasivos porque no provienen de contratos. En este caso, también van a permanecer dentro del valor neto de la empresa. Mi nombre es Joseph Serrano y les voy a presentar entrada y salida de los activos del balance. Los activos del sistema de cuentas nacionales se registran en el balance de la economía y se clasifican en tres tipos, cada uno con un proceso distinto de entrada y de salida. Los activos no financieros producidos, a excepción de los monumentos históricos y objetos valiosos. Los activos no financieros no producidos, los cuales incluyen los recursos naturales, contratos, arrendamientos y licencias. Y activos financieros y pasivos, que surgen cuando una unidad adquiere una obligación y desaparecen cuando ésta se cancela o se expira.
Buenas tardes, mi nombre es Elena Tipan Luisa y el día de hoy voy a hablar acerca del punto 7, que son exclusiones de la frontera de los activos. Tenemos 1, bienes de consumo durables; 2, capital humano; 3, recursos naturales sin dueño. En el sistema de cuentas nacionales, no todo tiene utilidad, o sea, no todo lo que tiene utilidad se considera un activo. Por ejemplo, los bienes de consumo durables como un celular, una televisión o una refrigeradora no se incluyen como activos porque los servicios que brindan como entrenamiento o almacenamiento de comida no forman parte de la producción económica. Son cosas que usamos en la casa no para producir, pero por eso el sistema de cuentas nacionales no los considera y los deja fuera, aunque pueda aparecer como información adicional. 2, también se excluye el capital humano, aunque, aunque por ejemplo nosotros tengamos habilidades como mm, que estudiar me hace más productiva, el sistema de cuentas nacionales no puede tratar eso como un activo, porque no se puede tener una propiedad sobre una persona. Además, no existe una forma objetiva de poner un precio a cuánto vale una educación o un talento específico. Por eso es que tampoco se contabiliza. El 3, también se excluye los recursos naturales impropietarios, como el aire que respiramos o una laguna sin concesión. Nadie puede reclamar jurídicamente estos beneficios, así que no puede generar un ingreso atribuible. Si nadie es dueño, no puede entrar al balance. Es decir, que en resumen o a manera de conclusión, el sistema de cuentas nacionales solo incluye activos como aquello que tiene propietario y genera beneficios económicos futuros. Si no cumple estas dos condiciones, se excluye del balance. Gracias por su atención. Mi nombre es Nayeli Cuango y yo les voy a hablar sobre lo que son los saldos contables. Los saldos contables se obtienen de lo que es el restante de los valores registrados en los dos lados de una cuenta. No es un registro directo de una transacción, sino un valor que depende de toda la contabilidad previa. Además de ello, también es un valor derivado de lo que es el registro contable y por ello también no es un dato independiente. Pues bien, ahora vamos a hablar lo que son saldos contables en cuenta de flujos. ¿Qué queremos decir con esto? Dentro de todas estas cuentas existen lo que son varias, como son el valor agregado o PIB, excedente de explotación, ingreso disponible, el ahorro, el préstamo neto y saldo corriente con el exterior. ¿Con esto qué queremos decir? Estos nos van a ayudar a ver cómo un país ahorra, gasta, cómo mantiene sus ingresos, sus egresos, entre otros. Vamos a hablar de los más importantes que son el valor agregado PIB. ¿Qué es el valor agregado PIB? Este es un valor de la producción de la economía de un país durante un periodo de tiempo. Para entenderlo mejor, podemos verlo en un ejemplo que dice que una panadería vende $1,000 en pan y gasta lo que son 400 en insumos, o ya sea en producción y todos los materiales que se necesiten. Pues bien, ¿cuál será su valor agregado? Será la resta de lo que vende y, y de los insumos que obtuvo para hacer ese pan. En total nos daría una cuenta de $600 porque es la resta de lo que gana y lo que gasta. Ahora bien, hablaremos de lo que es el ahorro. Un ejemplo de este es una familia gana $1,000 al mes y también gasta $800. Por lo tanto, su ahorro de todo lo que gasta entre eso sería $200. Ahora, pues bien, hablaremos de lo que es el valor neto. El valor neto es el activo menos el pasivo, que esto nos daría nuestro patrimonio. Para entender mejor de esto, vamos a hablar de un ejemplo. Una familia tiene activos en casa que son de 6,000, 60,000. En autos tiene de 5,000 y en ahorros tiene 3,000. Pues si hacemos lo que es el activo menos el pasivo, nos daría el patrimonio. Entonces, su préstamo bancario sería de 20,000 y su valor neto sería de 68,000, que son en activos, menos los 20,000 que son en pasivos, nos daría un valor neto de $48,000. Ahora, vamos a hablar de las variaciones del valor neto. ¿Qué son estas variaciones del valor neto? Aumenta o disminuye lo que son las transacciones, es decir, por compras, por ventas, por préstamos, entre otros. Un ejemplo de esto es, si sube el precio de la casa, el patrimonio aumenta, aunque no se haya comprado ni vendido nada. Ahora hablaremos de lo que es el préstamo neto. Cuando hablamos de préstamo neto, queremos decir que si un país ahorra más de lo que gasta, este quiere decir que puede prestar al resto del mundo. Un ejemplo más claro de esto se podría decir, si gasta más de lo que ingresa, es decir, se necesita endeudar un país. Ahora hablaremos de por qué son importantes los saldos contables. Primero que nada, nos permite lo que es medir la salud económica de un país. Por consiguiente, nos ayuda a entender si se está produciendo más o si se está ahorrando o si existe endeudamiento de un país. Son esenciales para la economía política y fiscal. Además de ellos, podemos concluir que los saldos contables también no solo son números, sino que también son indicadores que nos ayudan a ver si un país está ahorrando, si se está solo endeudando o está perdiendo.
Además de ello, son una parte muy fundamental y muy importante de lo que son del sistema de cuentas nacionales. Y además de ello, nos ayuda mucho a saber qué medidas tomar en base a lo que un país necesita y entre otros. Gracias.